PNL en alguna medida se la conoce como la ciencia de la excelencia, porque nos ayuda a desarrollar el máximo potencial. Por tanto, si buscamos la excelencia, sacar el máximo partido de nuestras capacidades, pues la PNL sería una ciencia a la que nos podemos acercar para conseguir eso. ¿Qué es la programación neurolingüística? Pues ahí os he puesto en esa transparencia una pequeña definición. Es una ciencia aplicada cuyo dominio es la estructura de la experiencia subjetiva de cada uno. Lo de ciencia aplicada es importante porque dentro de todo lo que es el conocimiento del ser humano pues hay ciencias muy teóricas, ¿verdad? Y que lees teorías y teorías y teorías, bueno, ¿y esto cómo lo aplico? Si algo tiene la PNL es que es eminentemente práctico, por tanto lo de ciencia aplicada, y nos va a ayudar a conocernos mejor y a entender cómo creamos nuestra realidad. Por eso estudia cómo cada uno pues creamos nuestras experiencias que son subjetivas, son nuestras. Es una ciencia que inició su desarrollo allá por los años 70 en Estados Unidos, es una ciencia de corte occidental, y los que la iniciaron fueron Richard Bandler y John Grinder. John Grinder por aquella época era profesor en la Universidad de Santa Cruz y Richard Bandler estaba terminando psicología, hoy en día es doctor en psicología, y fueron los dos creadores, ¿no?, de la PNL. Si tratáramos de entender qué es eso de las experiencias subjetivas, pues yo os he puesto ahí un gráfico sencillo, en el cual podemos entender que cualquier evento externo, si yo os dijera, pues mira, es que he venido hace un ratito en el coche y venía tranquilamente, un poco despistado, pensando en mis cosas, y el de delante ha pegado un frenazo y casi que le doy. Y, pues bueno, me lo ha tomado con calma, pues hombre, a lo mejor no ha visto el semáforo que se cerraba, yo también iba un poco despistado y a lo mejor no he frenado todo lo rápido que habría podido, pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, no nos hemos dado, ni él ha tenido ningún desperfecto, ni yo tampoco en mi coche, pues todo bien, tranquilos y tal. Y yo pues os podría hablar de que mi experiencia, ¿verdad?, que ha sido ese proceso interno que yo he hecho de hablar y decirme todas esas cosas, ha dado pie a un estado emocional que ha sido de calma, de tranquilidad. No he perdido el control, ¿verdad? Y mi comportamiento ha sido, pues bueno, pues simplemente frenar y luego pues aparcar el coche porque venía aquí, y el comportamiento verbal y no verbal pues ha sido más bien no verbal, de hablarme conmigo mismo, pero no ha salido casi nada de mi boca, ¿sí? Y si alguien me hubiera visto, pues probablemente habría dicho, bueno, pues mira, Manuel no está muy alterado, se lo ha tomado bien, ¿sí? Pero también podríamos habernos encontrado con otra persona que al frenar el otro, pues se pone hecho un energúmeno y empieza a insultar al otro por la ventanilla, hijo de no sé qué tal, que casi te doy, qué tal, que igual. Y a veces hemos contemplado, yo creo todos, alguna discusión fuerte de dos personas que han estado a punto de darse, que se han dado y que han acabado en las manos, ¿verdad? Pues probablemente ante un evento similar, pues esa persona ha hecho otro proceso interno, ha llamado hijo de no sé qué al otro y luego lo ha exteriorizado, que sería ya conducta verbal. Su estado emocional pues ha podido ser de rabia fuerte y de un enfado tremendo, y la conducta pues quizá de esas que podemos decir poco adecuadas para una buena convivencia, ¿no? De manera que lo que estamos quizá tratando ahora aquí de comentar es que el evento externo no es tanto el responsable de cómo nosotros actuamos, que sería lo que nosotros nosotros vemos y ven los demás, sino que hay una serie de procesos, primero mentales, esas cosas que nos decimos, que eso da pie a nuestros estados emocionales, y finalmente se da pie a nuestras conductas. La PNL en gran medida nos ayuda a explorar todo este proceso interno, a tomar conciencia de él, y también nos ayuda a tomar conciencia de nuestros estados emocionales y sobre todo pues a tomar control, ¿verdad?, de nuestras conductas. De manera que en alguna medida pues eso es lo que nos va a aportar la PNL, tomar más conciencia de cómo operamos internamente y nos va a permitir gestionar mejor nuestros estados emocionales. Si repasáramos un poco las siglas de lo que es programación neurolingüística,
pues PNL viene a significar eso, ¿no? La programación tiene que ver con todo eso que tenemos en nuestra cabecita, la programación que hemos ido instalando en nuestra cabeza a lo largo de los años, desde que nacimos hasta el día de hoy, pues hemos ido como creando programas, ¿verdad? Quizá un programa sencillo que todos podríamos pensar es en las creencias que de niño nos inculcaron papá y mamá, ¿verdad? Que fueron nuestros primeros programadores neurolingüísticos. ¿Os acordáis de alguna cosa que os hayan inculcado papá o mamá? Pues alguna hay, sí. ¿Alguna hay? Por ejemplo. Oye, hay una cosa que siempre, no me acuerdo mucho, pero una en concreto que me debía una peseta, una peseta. De aquellas que había por aquella se la época. Perdoné y me dijo mi madre que qué tonto, que el dinero no lo regalaban y que no había que... Que no había que perdonar a nadie las deudas. Eso. O sea, que había que demandar que los demás te pagaran las deudas. Algo así. ¿Y eso se te quedó grabado como algo que había que hacer? En principio sí, ya luego he cambiado. Ha sido cambiado. Sí, Pero sí. quizá pues creencias de la época infantil, pues en función de cómo nuestros padres eran, pues hemos podido pues creer que había que ser justo con los demás, que había que, en tu caso a lo mejor durante una época, pues que demandar a los demás que te debían dinero que te lo devolvieran. Habrá otras creencias o escala de valores que datan de aquella época, pues la honradez, la limpieza y otra serie de cosas, ¿no? De manera que la programación que nosotros hemos ido recibiendo de nuestros padres fue lo primero que teníamos, quizá, y ellos también nos han programado, muchas veces sin nosotros ser conscientes, a través de demostrarnos cómo se hacían las cosas, de servirnos de modelo, ¿verdad? Por eso la PNL también es la ciencia del modelado, porque se ha ido creando a lo largo de los años modelando a gente excelente. Y de ahí todo lo que se enseña en la programación neurolingüística hoy en día pues forma parte de ese modelado de la excelencia. Pero si nosotros habláramos de programación, pues cuando hablamos en PNL de programación, hablamos de esa programación que todos tenemos instalada en nuestra cabecita, ¿verdad? En nuestra neurología, por eso lo de neuro, ¿verdad? Y esa programación se puede cambiar. Mucha de esa programación es inconsciente. Ahora comentaremos un poquito sobre el tema de los niveles lógicos y veréis la trascendencia que tiene toda esa programación que está instalada ahí en nuestra mente y de la que a veces no somos conscientes, ¿no? Y luego la lingüística, desde el punto de vista de que nosotros lo que pensamos lo expresamos con palabras, ¿verdad? Una vez es palabras que salen de nuestra boca y otra vez es diálogo interno, ¿verdad? Si cogiéramos el ejemplo del cuento de Pinocho, yo creo que todos nos acordamos, ¿verdad? El cuento de Pinocho. ¿Cuál era la voz de la conciencia de Pinocho? ¿Os acordáis del cuento de Pinocho? Sí, el Pepito Grillo, ¿no? Hubo un grillito por ahí, sí, que le hablaba y decía: Pinocho, no digas mentiras, que te va a crecer la nariz. Y el Pinocho decía: quítate. Le decía una mentira, plumba, le crecía la nariz. De manera que el Pepito Grillo ese le llevamos todos, ¿verdad? Ese lenguaje es nuestro lenguaje interior, nuestro diálogo interno, ¿no? Todos sabemos, pues en función de esas creencias, de esa escala de valores que tenemos, cuando hacemos algo bien o hacemos algo mal, en función de nuestras propias creencias, ¿verdad? Y el Pepito Grillo nos habla, el diálogo interno. Dice: que te vas a equivocar, no hagas eso, que luego te vas a arrepentir, tatatín. Bueno, pues ese es el lenguaje interno, ¿verdad? Pero todos también, a través del lenguaje, pues generamos buenas relaciones, como antes decíamos, ¿verdad? Pues podemos enamorar, ¿sí? O podemos crear relaciones fratricidas, ¿verdad? Que den pie a un asesinato, o yo qué sé qué, ¿verdad? O sea que el lenguaje es tremendamente poderoso. En programación neurolingüística trabajamos tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal, de manera que le damos mucha importancia también a toda esa parte de la comunicación que todos empleamos, a veces sin darnos cuenta, que es el lenguaje no verbal. Todo el lenguaje de nuestros gestos, de nuestras posturas, todo eso llega e impacta al otro, ¿verdad? De manera que la lingüística, en el ámbito en el que trabajamos en PNL, es un concepto muy amplio, ¿no? En el cual pues, nos vamos a acostumbrar a entender cómo nos comunicamos internamente con nosotros mismos, el famoso Pepito Grillo, el diálogo interno,
Vamos a explorar otros aspectos que tienen que ver con esa comunicación interna, cómo visualizamos o cómo creamos imágenes, que también es otra forma de comunicación con nosotros mismos. Y vamos a explorar cómo nosotros impactamos en la comunicación en otros a través del lenguaje verbal y no verbal, ¿verdad? Y cómo todo eso podemos usarlo para o estar mejor, que sería hablarnos mejor, gestionar mejor nuestro lenguaje con nosotros mismos, o gestionar mejor nuestra comunicación, en ese sentido amplio de la palabra, verbal, no verbal, en la relación con los demás. Todo eso entra en lo que llamamos programación neurolingüística. Quizás recordar que la lingüística, ¿verdad?, como herramienta, es una herramienta tremendamente potente y que es la herramienta básica con la que cualquier terapeuta trabaja, ¿verdad? O sea, cualquier terapeuta, cualquier coach, lo que usa cuando trabaja con sus clientes es el lenguaje. Y a través de ese lenguaje consigue generar cambio en sus clientes. Les ayuda a definir lo que quieren, les ayuda a ponerse en marcha, a definir un plan de acción y luego va haciendo un seguimiento, ¿verdad?, de qué pasa. Y puede explorar pues, qué dificultades están teniendo esas personas, les ayuda a motivarse, a actuar, a encontrar las dificultades y cómo superarlas. De manera que el lenguaje es tremendamente poderoso y ahí exploramos bastante todo el uso del lenguaje, tanto interno como externo, dentro de lo que llamamos PNL. Veis que esa es una definición rápida, pero yo creo que es suficiente para entenderlo. Quizá decir que la PNL tiene mucho que ver con un concepto más moderno, que es lo que llamamos inteligencia emocional. Habéis oído hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Pues bueno, tiene dos componentes, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, ¿sí? Fue desarrollado a principios de los años 90 el término y podríamos decir que si habláramos de cada una de ellas, pues la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el control de nuestras emociones, con el autoconocimiento, con la gestión de esos estados emocionales, y la interpersonal pues tiene que ver con todo lo que las relaciones con los demás. De manera que una persona que sea inteligente en lo emocional pues tendría esa doble capacidad, ser capaz de gestionar bien sus emociones, sus estados internos y también relacionarse bien con los demás. Bueno, pues desde esa perspectiva, aunque la PNL es una ciencia que se desarrolla mucho antes del concepto de que se acuñara el término de inteligencia emocional, pues yo os diría, es básicamente una ciencia que permite el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues porque nos permite trabajar en esos dos ámbitos. Si pusiéramos algunos de los beneficios que la programación neurolingüística nos puede aportar, pues yo os he puesto ahí algunos, empezando por desarrollar la inteligencia emocional, pues nos puede ayudar a mejorar la salud, el equilibrio interno. Si nosotros estamos mejor, ¿verdad?, nos hablamos mejor, creamos mejores estados emocionales en nosotros de manera permanente, pues eso nos va a ayudar a un mayor equilibrio. También nos va a ayudar a potenciar nuestro propio concepto del yo, a desarrollar nuestros recursos, nuestras capacidades. En general, la confianza en uno mismo es otra cosa que la PNL nos ayuda. También nos ayuda a cambiar esas conductas que a veces hacemos y que no nos gustan, o nos va a permitir explorar en el ámbito de las creencias limitadoras, que es otro de los ámbitos donde a veces están instaladas a nivel inconsciente, no somos conscientes de que las tenemos y merece la pena explorarlas y cambiarlas. También la PNL se centra mucho en que definamos bien lo que queremos y que nos pongamos en marcha para conseguirlo. Por tanto, el tema de los objetivos, ¿no?